Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la oportunidad que me brindan para platicar en esta ocasión acerca de los derechos de autor en el ambiente universitario. Para platicar un poquito acerca de este tema es importante situarnos en la temática. Y lo primero que deberíamos comprender es que el derecho de autor es una de las tres principales ramas de la propiedad intelectual. La propiedad intelectual es este conjunto de soluciones jurídicas que tienen como objetivo crear un marco de certidumbre respecto a la utilización de los productos de carácter humano, inteligente, es decir, los escritos, las obras literarias, artísticas, las invenciones, la identificación de los productos por medio de la figura de las marcas, las variedades vegetales, etc. Entonces, como podemos darnos cuenta, tenemos un gran conjunto de elementos o de figuras que son producto de la actividad intelectual de las personas. Sin embargo, tienen una aplicación diferente. Entonces, en ese sentido, es necesario tener un marco regulatorio particular y de ahí que tengamos que aterrizar al rubro de derechos de autor para referirnos a todo lo relacionado con las obras literarias y artísticas. Pues bien, la pregunta en este punto es, ¿qué son los derechos de autor? Realmente existen muchas fuentes que nos pueden ayudar a definir este concepto. Por supuesto, la legislación en la materia, en el caso de México, la legislación federal del derecho de autor. Y en este caso yo he citado o quiero citar a lo que establece el glosario de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que en el año de 1981 decía que el derecho de autor va a ser un conjunto de derechos exclusivos encaminados a la protección de las obras literarias y artísticas. Entonces, bueno, a propósito, en esta diapositiva estoy dejando unos puntos suspensivos porque en un momento más voy a abordar la segunda parte de esta definición. Entonces, lo que nos queda claro en estas primeras tres líneas de la definición es que tenemos a un sujeto beneficiario de esta protección, que es el individuo. Y tenemos un objeto, que es lo que se va a proteger, y en este caso son las obras literarias y artísticas. Ahora bien, cuando hablamos de obras literarias deberíamos entenderlo en el amplio sentido de la palabra. Literaria es, así de simple, lo que se escribe con letras, de tal suerte que un artículo científico de una área de ciencias naturales exactas que quizás sea muy complicado comprender para cualquiera de los que no estudiamos esas áreas, pues podríamos decir que no es una obra literaria. Sin embargo, a efectos de lo que pretende alcanzar la ley, sí es una obra literaria porque se escribe con letras. Entonces, como podemos darnos cuenta, el objeto de protección del derecho de autor es bastante amplio y, por supuesto, abarca lo relativo a las obras artísticas, a las obras bidimensionales o tridimensionales que típicamente no se producen en serie, como pudiera ser quizá una pintura al óleo o a lo mejor una escultura en mármol, en bronce, etcétera, etcétera. Cualquiera de las dos situaciones, las obras literarias o las obras artísticas, son el producto definitivamente del interés por parte del autor de expresar sus emociones, de articular sus conocimientos por medio de una obra, y por tanto lo que vemos claramente es que hay una fuerte vinculación entre los ánimos, los motivos de quien hace la obra y la obra. De ahí que existan algunos especialistas dentro de esta área temática que digan que las obras literarias y artísticas son obras del espíritu. Y realmente lo son, porque finalmente son el producto del sentir de la persona expresado en un material, decía yo, en un bien físico bidimensional, como pudiera ser una hoja, o tridimensional. Ahora bien, típicamente nosotros escuchamos hablar de la figura de derechos de autor en una acepción plural, es decir, los derechos de autor están compuestos en el contexto latino, por lo menos en dos grandes subramas, lo que conocemos como los derechos morales y los derechos patrimoniales. Unos y otros tienen objetivos diferentes, pero nacen junto con la obra y se asignan a favor de quien está creando la obra. Los derechos morales, como puede entenderse a partir de su propio nombre, hace referencia a una categoría, a una serie de subprerrogativas a favor del autor que pretenden precisamente hacer valer las facultades de reconocimiento
en cuanto a la generación o la producción de la obra. No voy a extenderme en definir cada uno de los derechos morales, sin embargo, sí quisiera rescatar el más importante, que es el derecho a la paternidad. Entonces, el derecho de paternidad dentro del rubro de los derechos morales se refiere precisamente a esta facultad que tiene el autor para exigir que sea reconocido en su calidad de autor, es decir, que su nombre siempre vaya vinculado con el de su obra, ¿no? O que vaya vinculado a la obra, de tal suerte que, como podemos imaginar, este derecho de paternidad no puede tener una valoración de carácter económico. Yo no puedo vender mi derecho de paternidad. Finalmente, si yo he generado la obra, mínimamente merezco el respeto a que mi nombre aparezca como el titular o el generador de esa obra. Por el otro lado, tenemos a lo que conocemos también como los derechos patrimoniales. Los derechos patrimoniales, ya en su nombre, nos está haciendo referencia a una perspectiva de carácter económico. Es decir, va a ser igualmente un subconjunto de prerrogativas que tendrá el autor o el titular de la obra para poder obtener un beneficio económico más allá de un reconocimiento moral. Y de nueva cuenta voy a evitar explicar cada uno de los derechos patrimoniales y rescato el más importante, el derecho de reproducción. El derecho de reproducción nos refiere precisamente a esta capacidad de reproducir mecánicamente o digitalmente la obra, y estamos en el entendido que en mayor cantidad de reproducciones, mayor beneficio económico le correspondería al titular de la obra, en este caso al autor. De tal suerte que, como podemos encontrar, los derechos de autor nos referimos a ellos en una perspectiva plural, dado que cubre un subconjunto de derechos, por una parte los morales y del otro lado los patrimoniales, y que de manera combinada van a asistir al autor en la explotación adecuada de su obra. Ahora bien, ¿qué es lo que se espera del autor? ¿Cuál sería el requisito mínimo que debería satisfacer el autor de una obra literaria o artística? Pues la respuesta es muy simple. Lo que se espera de él es que su trabajo sea original. La originalidad es un concepto clave dentro de la teoría del derecho de autor y nos hace referencia precisamente a que la obra sea producto de la actividad intelectual de quien la está ejecutando, de quien la está realizando. En este sentido, la originalidad no es un sinónimo de innovación, no es un sinónimo de novedad. Es un concepto que nos hace referencia a la obligatoriedad que tiene el autor de proyectar los resultados de su actividad intelectual en el trabajo. Es más, por originalidad se puede considerar inclusive la proyección de la personalidad, es decir, si el autor de una obra literaria tiene a lo mejor alguna muletilla, tiene un error constante en su manera de expresarse, pues eso es original. Y es original porque refleja en gran medida su formación, sus intereses, su capacidad académica, en fin, está reflejando de alguna forma su personalidad. Y tan es importante respetar la originalidad que en los procesos de registro de las obras, lo que menos se califica es la calidad de la obra. La calidad no es un parámetro de valoración de la obra. Lo que realmente importa es que sea original en el concepto, en la acepción en que yo la he planteado. Entonces, ahora sí me voy a permitir presentar la diapositiva con la definición completa que hace la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual en cuanto a la figura de los derechos de autor. Y en esta segunda parte encontramos que los derechos de autor tienen como finalidad promover las ciencias, la cultura y las artes, buscando un equilibrio entre el derecho a la compensación del autor y el derecho de acceso a la obra. Como podemos darnos cuenta en esta segunda parte de la definición que nos propone la OMPI, estamos frente a la facultad que tenemos nosotros, los usuarios de los contenidos, para precisamente poder acceder y disfrutar la obra. En términos muy generales, nosotros tenemos conocimiento que las ciencias, la cultura, las artes van creciendo paulatinamente en la medida en que la obra se expone al público y el público hace sus propias aportaciones en sus propias obras a partir de lo que ha consultado, de lo que ha disfrutado. En términos coloquiales, podríamos decir que siempre va a haber un crecimiento cíclico, paulatino, de lo que se está generando a nivel de obra intelectual o de obra literaria.
De tal suerte que los derechos de autor no solamente están enfocados a proteger los intereses de los autores, sino también están enfocados a la protección que le corresponde a los usuarios de los contenidos. En este caso, si yo estoy pensando en el ámbito académico, como puede ser una institución universitaria, pues encontramos a dos grandes jugadores. Por una parte tenemos a los autores y por el otro lado tenemos a los usuarios de las obras. Lo interesante de estos jugadores, por llamarlos de alguna manera, es que entran en una dinámica cíclica. No conozco un solo autor que lo sea sin previamente haber sido lector, sin previamente haber sido un usuario de las obras. De tal suerte que la línea que divide al autor del usuario de la obra es muy delgada y siempre está en una dinámica cíclica, en una dinámica constante de movimiento, y podríamos entonces ubicar de manera muy genérica que el profesor universitario, el investigador universitario es el autor y por el otro lado el alumno sería el usuario. Sin embargo, insisto, el alumno igualmente es productor de contenidos de carácter académico a partir de los trabajos que va elaborando, a partir de los exámenes que va presentando y ni qué decir acerca de sus propias tesis. Entonces, lo interesante del derecho de autor es precisamente que protege ambas figuras. Por una parte, decía yo, al autor y por el otro lado al usuario de la información. Entonces, ¿qué es lo que debería cumplir o satisfacer el usuario de la información? Ya hemos dicho que el autor, por ejemplo, debe mantener siempre una constante que es la de la originalidad. Entonces, ¿cuál debe ser la actitud constante que debe presentar el usuario de la información? Muy simple, el respeto a la obra. El respeto a la obra es una manera muy sencilla de referirnos a la importancia que tiene el reconocer que la obra que estamos utilizando no es de nuestra propiedad, pero que sí la vamos a utilizar para poder argumentar nuestros propios elementos. Entonces, encontramos que el derecho de autor, para darle cabida a los usuarios de información, va a autorrestringirse y permitir la delimitación de los derechos patrimoniales a fin de que la obra pueda tener una utilización más allá de lo que el autor en un primer momento concluyó en su escritorio de trabajo. De tal suerte, como podemos ver en la diapositiva, los derechos patrimoniales deben atender a otra de las indicaciones de la teoría del derecho de autor que conocemos como las excepciones y las limitaciones. Es decir, un subconjunto de reglas que van a permitirle al usuario de la información utilizar libremente la obra sin necesidad de un permiso, sin necesidad de remunerar al autor, pero siempre y cuando satisfaga una serie de requisitos. Y para atender a esos requisitos, valdría la pena voltear a ver lo que los tratados internacionales en la materia dicen. Sin duda, el acuerdo más importante en materia de derechos de autor es el Convenio de Berna del año de 1886, que si bien suena como un tratado bastante antiguo, es el que le da origen en cuanto a temas comunes que deben ser atendidos en las diferentes legislaciones de los países que han firmado, que firmaron en su momento este tratado internacional. En este tratado se hace referencia a lo que se conoce en la doctrina como la prueba del criterio triple, es decir, 3 sencillos pasos que deberíamos considerar para saber si podemos usar libremente una obra y si no es necesario hacer un pago al titular de la obra. En primer lugar, esta prueba del criterio triple nos refiere a la importancia que aquel uso que hagamos debe ser un caso especial, es decir, un caso aislado, un caso no sistémico y eventualmente un caso que atienda una necesidad particular, como puede ser, por ejemplo, atender a grupos vulnerables, personas con debilidad visual o algún otro impedimento complicado que no les permita precisamente acceder tan fácilmente a las obras de carácter intelectual. Entonces, en este sentido, lo que busca este primer punto de la prueba del criterio triple es que aquel evento en el que nosotros habremos de utilizar la obra de alguien más tendría que ser un evento aislado, de tal suerte, por ejemplo, que no sería considerado como una excepción el que yo tomara una obra literaria y la citara en numerosas ocasiones en el trabajo que yo estoy desarrollando. Si bien es cierto, yo la estoy citando, también es cierto que estoy tomando una gran parte de ese contenido en lo que yo estoy proponiendo como mi propia obra.
El segundo elemento que se suma a el que previamente he comentado se refiere a la no afectación a la explotación normal de la obra. Tenemos que partir de la idea que la obra intelectual es un objeto que se regula por las reglas o las leyes del mercado, de tal suerte que un bien intelectual, el ejemplo que hemos estado comentando, una obra literaria, igualmente va a entrar al mercado buscando satisfacer los requerimientos de un número de clientes. De tal suerte que si nosotros creamos un mecanismo de distribución alterno en el que de cualquier forma se distribuya la obra, pero no genere un beneficio económico al titular, entonces estaríamos afectando la cuota de mercado que le corresponde a esa obra. En la actualidad, el uso de las tecnologías como las fotocopiadoras hacen precisamente que sea muy fácil reproducir estas obras, y si bien es cierto el que fotocopia no está obteniendo un beneficio económico directo, tampoco lo está obteniendo el titular de la obra. De tal suerte que no estamos hablando de un lucro directo, pero sí estamos hablando de un lucro indirecto. Y en tercer punto, que nos hace referencia a la prueba del criterio triple, se refiere a no afectar los intereses legítimos del autor. Estos se refieren directamente a los derechos morales. Entonces, mínimamente, al haber atendido de manera conjunta los dos puntos previos que he comentado, de igual forma tendríamos que considerar la citación de la obra como un requisito mínimo de respeto a los derechos morales. Entonces, la prueba del criterio triple, como su nombre lo dice, va a exigir que nosotros, los usuarios de los contenidos, cuando deseemos no pagar, no pedir permiso y sí utilizar la obra, atendamos estos tres elementos de manera conjunta. Estos tres elementos han sido trasladados a la legislación en la materia, en el caso de México, la legislación federal del derecho de autor, que en su artículo 148 nos abunda sobre cuáles serían esas circunstancias particulares, cuáles son esas excepciones y limitaciones que se imponen a los titulares de los derechos patrimoniales a efecto de una libre utilización de sus obras. De tal suerte que en el primer párrafo de este 148, de este artículo, hace una clara alusión de estos tres elementos y posteriormente se hace referencia a cuáles serían esos casos especiales en los que debería atenderse estos puntos. En el medio académico, sin duda, lo más importante, he insistido, es la citación. La citación es, como ustedes muy bien lo saben, el reconocimiento a el titular de la obra. Sin embargo, la citación puede ser una herramienta que, de no utilizarse de manera adecuada, puede no llevarnos a satisfacer los elementos de la prueba del criterio triple. Y el ejemplo más común puede ser el hecho de no delimitar la cantidad de texto que habré de citar. Si nosotros hacemos una revisión, por ejemplo, de los estilos, como puede ser el APA o el MLA o el Vancouver, por poner algunos ejemplos, nos vamos a dar cuenta que estos estilos de citación son muy puntuales en la manera en la que debemos citar. Sin embargo, desde mi conocimiento, tengo entendido que no existe un parámetro máximo de citación. Por ejemplo, el APA nos dice que después de un número determinado de palabras que estemos citando, tendríamos que cambiarles el contexto a nivel tipográfico y hacerle a lo mejor unos márgenes un poco más acotados, un interlineado más angosto, a efecto que el lector tenga muy claro que lo que está leyendo es el texto de una tercera persona. Sin embargo, el APA no nos reporta cuánto nosotros podemos tomar textualmente respecto a esa tercera obra. De tal suerte que cuando nosotros estamos quizá elaborando un documento un poco más extenso, quizá como pudiera ser una tesis, nos podríamos encontrar en la posibilidad de estar, si se me permite la expresión, hilvanando las ideas de terceras personas. Podríamos estar citando lo que 50, 70 autores han dicho acerca de nuestro tema y nosotros como tesistas solamente estar estableciendo un vínculo semántico entre las citaciones. De todas formas, aunque estemos citando la obra, realmente no está habiendo un aporte por parte del tesista. Recordemos que lo que persigue el derecho de autor en cuanto a la titularidad del autor es precisamente la originalidad. Lo que le importa a la ley es escuchar lo que el autor quiere decir y, por supuesto, entender lo que está diciendo a partir del soporte documental
que está obteniendo de otras fuentes. Entonces, la citación es una herramienta que debemos utilizar de manera mesurada para argumentar nuestro decir, no para esconder nuestro desconocimiento sobre la temática que queremos abordar y precisamente escudarnos en las fuentes que estamos citando para no hacer aportaciones valiosas. Existe una serie de soluciones de carácter electrónico que se han venido desarrollando en los últimos años que buscan precisamente identificar cuáles son aquellos casos en los que digitalmente es posible identificar lo que coloquialmente conocemos como plagio. Bueno, entre ellas tenemos varias empresas, una de ellas es Turnitin, que hace algunos pocos meses ha generado un póster en el que reporta el resultado de una encuesta que se hizo a cerca de 1000 profesores universitarios y de preparatoria respecto a aquellos casos en donde ellos identificaron alguna anomalía en temas de derechos de autor. Esta empresa lo que hizo fue valorar cuál es la frecuencia con la que se presenta académicamente este evento y cuál es la gravedad. El listado es extenso, hace al menos referencia a 10 modalidades diferentes de utilización de obras de terceras personas sin el uso adecuado en el contexto, como lo estamos comentando, de la prueba del criterio triple. No voy a extenderme a abundar en cada una de estas 10 premisas, pero sí quisiera al menos comentar las 3 más frecuentes. La primera, la más grave, la clonación. Es decir, utilizar al 100% la obra de una tercera persona y presentarla como propia. Esto es una práctica muy frecuente, desafortunadamente, en el medio académico, que se promueve de alguna forma por la aparición de algunos sistemas o páginas que conocemos muy bien, como el Rincón del Vago o monografías.com, en el que precisamente sabemos la posibilidad de descargar trabajos previamente elaborados para poder presentarlos como propios. Entonces, este tipo de soluciones digitales tienen la capacidad de identificar cuándo se está tomando el texto de una obra que se encuentra libremente accesible en Internet. La segunda situación grave que encontramos a nivel de frecuencia es lo que esta empresa denomina como el acto mosaico. Es decir, tomar de muchas fuentes diferentes los textos y presentarlos como propios. Eso parecería ser que la única actividad que tuvo el autor ha sido precisamente el establecer una relación a nivel semántico para poderle dar una hilación a las ideas y a las frases y a los párrafos que está tomando en su totalidad de terceras personas sin haberlo citado. Y por último tenemos el copiado y pegado, que como su nombre lo dice, pues es tomar fragmentos de una obra en particular o de algunas otras obras. De cualquier forma, como podemos darnos cuenta, existen, pareciera ser, como que muchas modalidades de hacer trampa. Pienso, por ejemplo, en aquellos casos en los que quizá yo estoy leyendo una obra y el autor de esa obra ha citado a otros tantos más. Y entonces yo como escritor, como generador, lo que hago es que tomo los textos citados por esta obra y los presento como si yo los hubiera consultado, sin haber hecho la cita del lugar a donde yo estoy consultando o estoy obteniendo esas fuentes informacionales. Entonces, esa es una modalidad que también hemos encontrado con cierta frecuencia en la actividad académica que no abona a la originalidad que esperamos por parte de los alumnos. De tal suerte que podríamos concluir diciendo que el derecho de autor lo que busca es precisamente que el estudiante universitario, aquella persona que se encuentra en el medio académico, elabore contenidos propios, proyecte su personalidad, proyecte sus conocimientos, sus experiencias y por supuesto sus argumentos los sustente a partir de las citas mesuradas que obtiene de terceras personas. Muchas gracias.